Bueno, pues hoy les voy a hablar acerca de las crisis de ansiedad. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? ¿Por qué se dan estas crisis de ansiedad? Es decir, fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa para que lleguemos hasta ese punto? ¿Y cuáles son algunas de las cosas que tú puedes hacer para detener esta crisis de ansiedad y poder avanzar a no sentirla y sobre todo aprender algo acerca de la crisis de ansiedad? Porque al final la ansiedad solo te está mostrando algo que requieres ver de ti, alguna emoción que no has volteado a ver, que no está lista para que la puedas resolver, y entonces eso hace que son emociones que llegan a tu cabeza y que puedes resolver si así lo eliges. Algunos síntomas son dificultad para respirar, incluso cuando la ansiedad es muy fuerte, se manifiesta a través de dolor en el pecho, tal vez hormigueo en alguna parte del cuerpo. Esto se da porque tenemos una intoxicación de cortisol. El cortisol es una hormona que se genera en nuestro cuerpo para impulsarnos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos ayuda a movernos, es decir, en las mañanas, por ejemplo, segregamos cortisol. ¿Por qué? Pues porque esto nos ayuda a levantarnos de la cama, a hacer lo que tenemos que hacer, bañarnos, preparar nuestras cosas para salir, tal vez a trabajar, a la escuela, a dejar a los niños, etcétera. Esta hormona es la que nos hace movernos. Por ejemplo, también cuando hay un evento pues de choque, nuestro cuerpo también genera cortisol. Por ejemplo, cuando vas manejando y a lo mejor alguien se te atraviesa, segregas cortisol. Eso te impulsa a generar un reflejo o una acción que te cuide, que te ayude a sobrevivir a la situación. Por ejemplo, si estuvieras en un edificio que se está quemando, vas a generar cortisol. Ese cortisol te va a ayudar a salir del edificio, del evento, para salvaguardarte y salvaguardar tu vida. Entonces, el cortisol es importante. Sin embargo, en esta época tenemos una segregación de esta hormona muy constante por la vida que llevamos, que nos lleva a estar en estrés constante, generando cortisol todo el tiempo, por el ritmo de vida que actualmente hoy se vive. Entonces, te quería explicar cómo, por qué suceden estas emociones, que es la ansiedad. Cuando llevas eventos constantes de generación de cortisol, se llama una intoxicación. Entonces, otro de los síntomas puede ser que llegan a ti, a tu mente, pensamientos en bucle, es decir, pensamientos de cosas exageradas, tal vez, podríamos llamarles como pensamientos que no te ayudan a mantener tu mente en la realidad. Por ejemplo, es que mi novio está con alguien más, y empiezas a pensar en dónde está. Tal vez se fueron al cine, tal vez está en su casa, tal vez están cenando, y todos esos pensamientos no son reales. No hay una manifestación en la realidad. Puede ser que sea por algo del pasado, puede ser que sea porque en algún momento de tu vida alguien hizo algo similar y la mente no logra reconocer pasado, presente o futuro. Entonces, vuelves a conectar con esas emociones, vuelves a recordar las veces
que te mintieron tal vez, que te hicieron sentir de esa manera y tu mente lo trae al presente y empieza a generar estos pensamientos que no son reales, pero que te agobian, que te hacen sentir insegura, que te hacen sentir insegura, inseguro, miedoso, y esos pensamientos no paran, empiezan a crear más de lo mismo y a ser mucho más intensos. Otro de los síntomas, pues derivado de estos pensamientos, pues vienen las emociones negativas, es decir, empiezas a tener mucha incomodidad, mucha inseguridad, mucho miedo, mucho enojo de cosas que ni siquiera están pasando. Eso es importante que lo tengas muy claro, porque también otro síntoma es que sientes esta enorme necesidad de generar acciones impulsivas, es decir, le voy a llamar a mi novio para ver qué está haciendo y si no te contesta, entonces empiezas a querer ir a verlo, a llegar a su casa, a hacerle, no sé, algún tipo de desmadre, no sé, porque tienes esa necesidad de calmar. En sí lo que está pasando es que tu cuerpo, y tienes que aprenderlo a reconocer, tu cuerpo está queriendo parar tu mente, parar esas emociones negativas, y lo que quiere hacer para resolverlo es accionar, es decir, tomar acción, como cuando el edificio se está incendiando, quiere ir a tomar acción para controlar la situación. Eso es lo que tu mente, en afán de protegerte, está buscando a través de las acciones, controlar la situación externa. Sin embargo, lo que tienes que aprender es parar, porque lo que estás sintiendo es interno. Entonces requieres voltear a ver y requieres arreglarlo interno, no externo. Es una de las trampas o máscaras que el ego utiliza para justificar tus acciones. Es decir, yo estoy pasando por una crisis de ansiedad y mi manera de resolverlo es queriendo controlar al otro. Puede ser también con un hijo, que a lo mejor tienes esta ansiedad, esta inseguridad de que no ha llegado a casa, de que no te contesta el teléfono y entonces quieres ir al MP o sea, son acciones que no te están permitiendo ver la realidad, pero que tu cuerpo intenta generar, tu mente a través de tu cuerpo intenta generar para controlar la situación. Sin embargo, debes de aprender a controlarla desde adentro, porque muchas veces tomamos acción, nos dejamos llevar por esa ansiedad, y entonces cuando nos damos cuenta que en realidad todo estaba en nuestra mente, que no en la realidad física, no estaba pasando lo que en nuestra mente imaginamos, entonces afectamos a otras personas. Puede que tu novia obviamente se moleste, que tu hijo se sienta agobiado, se sienta controlado, cuando en realidad no tuviste que haber parado antes de hacer acciones que lastimen y agobien a los demás. Entonces te voy a dar cuatro pasos que puedes generar para parar, para controlar tu ansiedad, y finalmente es una emoción que requieres voltear a ver. ¿Para qué? Para que arregles algo tal vez de tu pasado que te está agobiando y que puedes arreglar en este momento para que no siga dañando tu presente, para que no siga afectando las relaciones que tienes en tu vida, con tus hijos, con tu pareja, con tu trabajo, etc. Entonces, el primer paso es la respiración. Tienes que lograr contener
la primera vez es muy difícil, pero conforme tú estés completamente seguro de que lo vas a lograr, porque desde ahí empieza. La aceptación de que estás teniendo una crisis de ansiedad es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí puedes partir a controlarla. Si tú no aceptas que lo que te está pasando es una crisis de ansiedad, no vas a poder controlarla. Entonces, el primer paso es la aceptación. Eso te va a llevar a poder controlar tu respiración. Y lo que vas a hacer es inhalar profundamente, contener de 3 a 6 segundos y exhalar. Esto lo vas a hacer 3 veces. Inhalas y exhalas. Inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Esto ya te va a dar un confort mental y emocional. ¿Por qué? Porque mentalmente tu cuerpo va a parar todo ese bombardeo de pensamientos negativos. O sea, tu cuerpo se va a concentrar en la respiración. Entonces los pensamientos se van a callar, aunque sea 6 segundos, durante 3 periodos. Eso va a hacer que tu mente empiece a entrar en la realidad, en lo que realmente te está pasando. Entonces, tu cuerpo también a través del oxígeno va a poder generar una hormona de la relajación. Entonces, a través de eso vas a poder parar pensamientos negativos. Tienes que, una vez que hayas respirado, vamos al paso 2, que es parar la mente. Esto, como te decía, tu mente se va a empezar a enfocar en la realidad y en la respiración. Entonces le vas a dar una cosa en la que pensar que sí es real. Eso te va a ayudar a tener claridad, a poder aclarar qué es lo que realmente está pasando. Requieres, después de esto, dar un paso hacia atrás y verte como una protagonista de una película. Es decir, en mi caso, a Ale le está pasando esto. Tiene una situación en el trabajo con una persona que pues no le cae bien, que le gritó, que le dijo cosas que pues, la hicieron enojar muchísimo y entonces se está sintiendo agredida. Y empiezas a pensar racionalmente, empiezas a invitar a tu mente o a obligarla también a que empiece a pensar racionalmente, a que no solo use, tenemos 2 hemisferios, a que no solo use su mente instintiva, impulsiva, sino que use su mente racional. A ver, lo que me dijo es real, es cierto, y eso nos lleva al paso número 3, que es cuestionar la creencia. Todo lo que nos dicen lo que generamos que nos digan las demás personas o los eventos que nos generemos en el exterior, es decir, afuera de nosotros, son nada más reflejo de lo que nosotros creemos. Y obviamente nuestra interpretación o nuestra percepción de eso va a ser basado en nuestras creencias ancladas desde niños. Entonces, puede ser que te haya dicho mentirosa esta persona. Entonces, el que me haya dicho esa palabra a mí me enganchó y entonces
genero estas emociones de ansiedad, de enojo, de inseguridad, de querer ir a decirle, de querer ir con el jefe, pero si yo paro, respiro y me doy cuenta que lo que esta persona me está diciendo no es real, no está fundado y que nada más viene de algo que me dijeron en el pasado y que me lastimó, entonces puedo ver la situación desde otra manera. ¿Cómo? Haciendo una reflexión de lo que realmente está pasando hoy. Es decir, yo sé que yo no soy eso, yo sé que no soy mentirosa, pero puedo ubicarlo, puedo ser consciente de que eso que me está diciendo no es mío. Es decir, que es esa persona, es esa percepción, pero yo no soy eso. Y entonces es ahí donde tienes esa capacidad como ser humano de soltar, de decir, eso que tiene esa persona no es para mí, es algo de su propia experiencia de vida y aunque sí me lastimó por mis creencias pasadas, y es ahí donde cuestionas la creencia y la puedes convertir, es decir, decir, esto es un evento de mi pasado, pero no tiene afectación actual en mi presente. Entonces, ya es cuando logras tomar control de tu emoción, de tu sentir, y entonces evitas el hacer cosas impulsivas o acciones impulsivas que te lleven a hacer, pues, un cagadero en sí. Hacer algo más grave que afecte a terceras personas, que te afecte a ti mismo, tal vez en el área laboral, tal vez con tus hijos, tal vez con tu pareja, y entonces puedas parar y ver todo como en un mapa o en un mapa mental, o sea, a ver esta situación no es real, no está pasando, o sí fue real, sin embargo, no tiene por qué afectarme más, racionalmente puedo resolverlo de otra manera, tal vez tranquilamente al siguiente día ir a hablar con tu jefe y decirle, pasó esta situación con esta persona, yo solo quiero aclarar que lo que pasó fue un malentendido y poder resolverlo de una manera racional. Y bueno, algo que el cuarto paso más bien que te sugiero es tener una persona de apoyo. Es muy importante que desde ahorita determines cuál es tu persona de apoyo, porque eso te va a ayudar a que cuando tengas estas crisis y derivado de estos 3 pasos no puedas pararla, puedas tener esa persona que te ayude a parar esa situación. Tal vez, como te digo, las primeras veces va a ser muy difícil y tal vez ni siquiera hoy te sientas capaz de hacerlo. Tal vez sientas que necesitas ir al doctor, un medicamento, no lo sé. Pero, o esta necesidad de hacer acciones que te perjudiquen a ti y a otros. Entonces, para eso necesitas determinar a una persona de apoyo. Puede ser un amigo que admires, que consideres capaz de contenerte en este ciclo de emociones ansiosas. Puede ser algún familiar que lo mismo consideres o admires capaz de contenerte en una situación así. O te dejo mis redes sociales en la descripción para que puedas escribirme y pueda contenerte en esta situación, porque sí es muy importante que esa persona genere esa paz que tú estás buscando.
Esa es la última acción que recomiendo, porque finalmente lo que estamos buscando hacer es que tú misma o tú mismo encuentres esa paz interna por ti misma. Porque si no, lo que va a pasar es que te vas a hacer dependiente de las personas. Es decir, cuando tengas estas crisis, pues vas a esperar que los demás hagan la chamba por ti y eso nunca se va a quitar. Al contrario, es un vacío que se va a hacer cada vez más grande. El vacío solo se llena dándote a ti mismo lo que estás buscando en los demás. Entonces, es nada más para que las primeras veces, si no logras con la respiración, con la aceptación, con el razonamiento interno, parar esa ansiedad y ese exceso de cortisol, puedas tener una persona que sí te pare, porque como seres humanos, el que nos lo diga otra persona hace que nosotros podamos detener esas emociones o por lo menos observarlas y cuestionarlas. También te invito a que seas paciente contigo, tente amor, tente paciencia. No va a ser fácil la primera vez, incluso requieres práctica, pero conforme te vayas dando cuenta o conforme lo hagas, te vas a ir dando cuenta que lo puedes hacer por ti misma, por ti mismo y que lo puedes hacer solo o sola. Que no necesitas buscar agentes externos que te hagan sentir mejor. Y entonces te vas a volver un experto, porque en cuanto empiecen a llegar en pensamientos negativos como los tenemos todos, te vas a ir dando cuenta que los puedes cuestionar mucho más rápido, sin llegar a esta segregación de cortisol física. El físico es el último mecanismo que tiene la mente y la conciencia para que voltees a verla, para que la observes, para que voltees a ver esas emociones del pasado que no has resuelto. Entonces, antes de llegar a eso, puedes, te vas a hacer un experto en voltear a ver esas emociones que te están lastimando y que te han lastimado durante toda tu vida. Entonces, te dejo mis redes sociales para que puedas pedir ayuda ahí también y para que creamos este lazo de conciencia, de conciliación, yo lo llamo conciliación, el que podamos conciliar nuestro interior a través de nuestras emociones, a través de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, que todo esté alineado y coherente para que entonces podamos afuera materializar y exteriorizar todo lo que nos merecemos como seres humanos, como personas, y también eso genere una conciencia de conciliación, que todo esté como un engrane funcionando interno y externamente para lograr la vida que merecemos. Mi nombre es Ale Alfaro y quedo al pendiente de tus dudas, de tus comentarios. Muchas gracias.